Como saben, esta conferencia forma parte de un ciclo en el que estamos conociendo a través de sus directores y directoras las distintas misiones arqueológicas españolas presentes en Egipto. Ciclo de conferencias que está acompañado con una magnífica exposición que sin duda ya habrán visitado y si no pueden hacerlo hasta el 30 de enero. El próximo miércoles se desarrollará la última de estas conferencias, la misión arqueológica de Oxirrinco, con sus directoras Esther Pons, que también impartió la conferencia sobre Tutankamón, y Maite Mascort. En este ciclo, organizado por el Museo Arqueológico de Almería, colabora, como saben, Amigos de la Alcazaba, y es la razón por la que realizo hoy esta presentación debido a dos ausencias, la del director del museo, que se encuentra indispuesto y a quien deseamos una pronta recuperación, y también la ausencia, precisamente por estar en Egipto, de Francisco Verdegay. José Ramón Pérez Acino, nuestro conferenciante de hoy, es doctor en Historia Antigua por la Universidad Complutense de Madrid y profesor del Departamento de Prehistoria, Historia Antigua y Arqueología en esta misma institución. De su extensísimo currículum, destacar que se especializó en egiptología en University College de la Universidad de Londres y es especialista en literatura y textos del Antiguo Egipto. A través de la lengua y la literatura, investiga y profundiza en la estructura intelectual de la mentalidad egipcia y, más en concreto, en su concepción del espacio y su vinculación con la arqueología del paisaje. Ha sido profesor de lengua y literatura egipcia en la Universidad de Londres y otras instituciones del Reino Unido y es miembro de prestigiosas instituciones de arqueología y egiptología también en Reino Unido. Es el fundador y director de Egiptología Complutense, una asociación que fomenta el estudio y la investigación de la egiptología en la Universidad Complutense. Ha participado en varios proyectos internacionales como epigrafista y arqueólogo con la Universidad de Liverpool y con la Universidad del Valle de México. Es miembro del equipo de investigación en el yacimiento de Heracleópolis Magna, que tuvimos también la ocasión de conocer a través de su directora Carmen Pérez Díez la semana pasada. La conferencia de hoy, que lleva el sugerente título de Regreso a la leyenda, novedades desde el Valle de la Caché Real en Luxor, nos introduce en el C2 Project, que dirige desde 2017. Se trata de un proyecto internacional hispano-egipcio de arqueología del paisaje que ha significado el regreso a las investigaciones en Egipto de la Universidad Complutense de Madrid, que ya fue pionera en los tiempos de Almagro, en los años 60 del siglo XX. El trabajo que hasta la fecha ha realizado este equipo, dirigido por José Ramón Pérez Acino, está aportando una nueva visión al significado de este valle situado al sur de la necrópolis tebana de Deir el-Bahari, en el que en 1881 se descubrió la conocida como tumba de las momias reales, uno de los mayores hitos en la historia de la egiptología. El proyecto que dirige Pérez Acino está demostrando que este pequeño valle no era en realidad un escondrijo secreto y abandonado, sino un lugar que tuvo un significado muy especial para los tebanos, un lugar de culto bien conocido y visitado en la actualidad. A continuación, la conferencia del profesor Pérez Acino. Muchas gracias. Muchas gracias Maite por tus palabras y por tu presentación y sobre todo muchas gracias al Museo de Almería, a la Asociación de Amigos de la Alcazaba, a Carlos Fernández, a quien le deseo evidentemente, el director, una pronta, rápida recuperación y a todos ustedes por estar aquí esta tarde, por darme la oportunidad de presentarles el proyecto en el que estamos embarcados en Egipto, que está representado en la magnífica exposición que he podido disfrutar hace unos instantes. Tengo muchas diapositivas, así que vamos a ir deprisa y les vamos a contar, les voy a intentar contar la génesis, el por qué estamos trabajando en este lugar, el por qué hemos vuelto a este lugar, es un lugar de regreso, y las expectativas que tenemos para el futuro. Me voy a levantar, yo soy de los que habla mejor levantado. Por supuesto, estamos trabajando en Luxor, como muchos de los equipos españoles que han pasado por aquí. Hay una concentración importante de equipos que trabajan en la antigua capital religiosa de Egipto, en la antigua Oaset,
a 600 kilómetros de Memphis, del Cairo, del actual Cairo. En Luxor nosotros nos encontramos en el corazón de la llamada necrópolis tebana, donde se encuentran lugares tan famosos como el Valle de los Reyes, que está aquí a nuestra espalda. El valle contiene los templos de Deir el-Bahri, el área templaria de Deir el-Bahri. En esta zona está Deir el-Medina, esto se llama Sheikh al-Qurna. Nosotros estamos aquí, en el centro, en el corazón. Este valle realmente no es un valle, no es un valle geológico, no es un wadi, es un recinto cerrado y limitado por dos espolones de roca. Como ven, estamos directamente rodeados de terreno arqueológico importantísimo. Y este era un valle vacío, salvo por el hallazgo casi fortuito en el siglo XIX de las momias reales que ahora les voy a narrar, les voy a contar. Esto en sí es una anomalía. El hecho de que un lugar muy caracterizado, como es este valle, se encuentre prácticamente vacío de actividad arqueológica, pero sin embargo rodeado de lugares con una actividad arqueológica, con estructuras, con templos, con tumbas, con hábitat, con lugares de habitación, es algo tremendamente anómalo. El valle tiene unas marcadísimas proporciones cuadrangulares, esto es natural, pero es muy sintomático, como pueden ver. No es un lugar de gran tamaño, es algo mayor que un campo de fútbol, vamos a ponerlo así. Yo no soy futbolero, pero a mí me parece que los campos de fútbol son muy grandes. Más o menos es una cosa así. En la historia moderna, en la historia de la arqueología, el valle entra de lleno cuando en 1881 se produce el hallazgo de las momias reales. Es la primera gran exclusiva mediática que produce el antiguo Egipto, 40 años antes que el descubrimiento de la tumba de Tutankamón. Esto tiene lugar, no hay fotos de la época, hay litografías que se publican en la prensa ilustrada europea del momento. La historia se ha narrado muchas veces. Empiezan a aparecer en distintas antigüedades materiales que proceden de reyes cuya tumba no se ha encontrado, de tal manera que el director del Servicio de Antigüedades del gobierno egipcio, que en aquel momento lo llevan los franceses, Gaston Maspero, manda a un grupo, a dos hombres de su confianza, a ver qué pasa. Allí se alían con un millonario excéntrico, con aspecto de ser Papá Noel, como pueden ver aquí, que hace de cebo. Entonces se pasea con dinero a ver quién le ofrece algo interesante. Y efectivamente hay un señor, este señor, por un efecto óptico se ha adelgazado un poco, que le ofrece a Ahmed Abdel Rasul, que le ofrece algo que le llama la atención. Al señor lo detienen, le interrogan de tal manera que se queda cojo para toda su vida de una pierna, pero no habla. Vuelve a su familia ha encontrado esa tumba, han encontrado una tumba que están expoliando. A partir de ese momento dice, como he perdido la pierna, ahora quiero la mitad de lo que saquemos. Hay una riña familiar y entonces él se va al gobierno y le dice, si me deis un trabajo para toda la vida, os cuento dónde está la tumba. Y entonces se la cuenta. Y entonces les dice que la habían encontrado por casualidad porque se les había caído una cabra. La cabra es un personaje en esta historia. Es imposible. La historia es sencillamente, ellos no se la encuentran por casualidad, hacen una excavación muy, muy respetable, ¿no? Y cuando llevan allí a los dos arqueólogos que habían mandado Maspero, que son Emile Bruch y Ahmed Kamal, estos se quedan alucinados. Bajan a la tumba, que les voy a enseñar a la tumba, y se encuentran 40 cuerpos de reyes. Empiezan a leer los nombres, Tutmosis III, Ramsés II, están alucinados. Les entra un pánico absoluto, porque dicen, van a venir por nosotros los lugareños, porque les estamos quitando esto, y en una noche vacían la tumba a toda prisa, sin tomar notas, ya hay fotografía entonces, no se hace nada, no hay ni siquiera un sketch de cómo estaban, ¿no? Eso es una tragedia para nosotros los arqueólogos, nos hubiera encantado el poder tener un poco de idea de cómo estaba aquello, pero no existe. Nosotros hemos tenido la suerte inmensa, bueno, otra cosa, de encontrar un periódico de apenas unos meses después del hallazgo. Esta fotografía es el propio Maspero en la boca de la tumba, unos meses, este es enero del 82.
El hallazgo se hace en julio del 81, entonces el jefe, digamos, va a ver lo que ha pasado allí unos meses después. Pues hemos encontrado un periódico de diciembre del 81, que probablemente envolvía el bocadillo de algunos de los que están en esa fotografía, ¿no? Con lo cual, este es el momento, como digo, que entra la imagen. Este es Ahmed el Rasul, miembro de la familia que había descubierto en la boca de esa tumba. La tumba se llama desde entonces la cachette. Cachette quiere decir escondite en francés. También tiene un nombre técnico de TT, tumba tebana 320. Este es el aspecto que tiene hoy. Bueno, no, ya hoy no, porque nosotros hemos puesto una reja este año. Por primera vez desde la antigüedad vuelve a estar cerrada, afortunadamente, porque el pozo tiene 13 metros de profundidad. Esta es la tumba en la que se encontraba. Una tumba tremenda. 13 metros de profundidad, 10 de un corredor y 70 metros de longitud. Todo esto lleno de sarcófagos como si fueran vagones de metro, uno tras otro. Estos son los sarcófagos, los reyes, las momias que se han podido contemplar en exhibición en el Museo del Cairo y que probablemente ustedes recuerden porque se transmitió en todo el mundo, que fueron transportadas con un espectáculo tremendo hace unos meses a otro nuevo museo, que por cierto está muy bien. He podido, hace apenas un mes, lo he visto por primera vez y está muy bien. Esas son las momias reales. Egipto nos ofrece la posibilidad de contemplar cara a cara a personas como Ramsés II, es decir, es Ramsés II, es Hatshepsut, es Tutmosis III. Pues como digo, salieron de allí. Esta fotografía se toma probablemente en esa visita que hemos hablado, es el aspecto que tenía cuando se descubrieron, 1882, la fotografía, aunque se publica en el 89, es el aspecto que tenía el valle, el Wadi, en ese momento. Y este es el aspecto que tiene hoy. Bueno, este es el aspecto que tenía en 2019, ahora ha cambiado un poco. Esa es la esquina donde está la tumba tebana, la tumba de donde salió. Como ven, no ha cambiado mucho, es un paisaje bastante marciano, allí no crece nada. Hay algunos animalillos, hay algunos reptiles, hay aves predadoras, hay un zorro que vive por arriba y que se asusta, aparece al principio de la campaña cuando vamos nosotros y luego ya deja de ir y supongo que vuelve cuando nos hemos ido, pero no hay mucho más. Esta es la pared norte, al otro lado está Deir el-Bahari, que es un lugar bien conocido. La tumba, como ven, está en esa esquina. Y esta es la pared sur, que nos ha dado grandes alegrías. La pared mirando sur, la pared opuesta. En 1920, un arqueólogo americano trabajaba para el Metropolitan Museum de Nueva York, Ambrose Lansing, emprende una campaña en la cual, lo que hace es básicamente levantar de un modo bastante caótico todo el fondo del valle. Está buscando una tumba, otra tumba, y además hacer toda una serie de trincheras cuyos restos todavía pueden ver, ¿no? Además nos dejó como regalo unos acúmulos de escombros bestiales en el fondo del valle. Acúmulos que se depositan sobre acúmulos antiguos y naturales. Esto es un poco el estado del valle actual, completamente movido por la acción de este arqueólogo de hace un siglo. Arqueológicamente, varios equipos han entrado varias veces en la tumba. El valle, como tal, nadie le había importado, si tenía otra significación, si tenía otras cosas. El último estudio muy pormenorizado de la tumba se publica en 2010 a cargo de un equipo germano-ruso, dirigido por Erhard Graefe y Galina Belova, un estudio muy pormenorizado de lo que es la tumba, pero nada alrededor. El único interés que había despertado fuera de esto que acabo de contar, de la tumba en sí mismo, el valle, tuvo lugar en el seno de algunos investigadores del pasado que les importaban o les interesaban los graffiti de las paredes, los graffiti antiguos. Primero fue Spiegelberg en el siglo XIX, luego un famoso egiptólogo checo, Jaroslav Černý, el último, un equipo dirigido ya de una institución egipcia, franco-egipcia, Abdelaziz Sadek. La institución se llama Centro de Documentación del Antiguo Egipto y es con la que nosotros trabajamos ahora. Estas personas se interesaron por los graffiti de toda la montaña tebana. Es decir, no se interesaron solo por los de este valle. El valle C2 es el nombre que le dan los de este equipo. C de circo, no de circo de payasos, de circo. Bueno, hay opiniones al respecto, pero
de circo geológico, ¿no? Entonces, ellos sí, estos equipos trabajaron por toda la montaña y visitaron nuestro valle. La consecuencia, y esto es una de las cosas que nos llevó, ya he mencionado la anomalía de que aquí no hay nada más que esto, que raro. Pero es que además cuando analizamos, nos pusimos, mi equipo, mis estudiantes y yo, nos pusimos a analizar los resultados, nos dimos cuenta de que el Valle C2, secreto, oculto, un lugar de ocultación de las tumbas, un escondite, un sitio donde no hay nada más, resulta que proporcionalmente tenía un número de grafitos altísimo. Un montón de gente había ido allí a hacer cosas por las paredes. Otros, todo esto son zonas de la necrópolis tebana. Otros valles, por ejemplo el C3, que es muchísimo más grande, que tiene templos, que tiene tumbas, que tiene de todo, como ven, tiene muchos menos graffiti. Esto, si no hay nada aquí, ¿por qué tanto graffiti? O sea, otra anomalía. Total que conseguimos que nos dieran permiso. El primer año nos dimos cuenta, lo primero que hicimos fue establecer las zonas que habían establecido nuestros predecesores. Vimos que hay dos niveles, un nivel superior, una terraza superior y una terraza inferior, y empezamos a trabajar en la terraza inferior. Y nos dimos cuenta de varias cosas. La primera es que una gran parte de los grafitos de la zona inferior nunca se había estudiado, casi un 40%, lo cual es fenomenal, porque quiere decir que tú tienes campo de estudio. Y nosotros llegamos ahí y dijimos, pues falta mucho por estudiar. Pero es que además también nos dimos cuenta de algo que no se había notado, y es que encontramos las herramientas de los graffiti, de con qué se hacían los graffiti. Y las herramientas son, curiosamente, herramientas paleolíticas. Herramientas paleolíticas, porque el lugar está lleno de sílex que los egipcios prehistóricos del Paleolítico Medio iban allí a fabricar sus herramientas y tiraban esquirlas y herramientas. Miles y miles y miles de años después, otros egipcios muy antiguos, Reino Nuevo, Reino Medio, utilizaron esas esquirlas para escribir los graffiti finísimos, muy difícil de ver. De hecho, probablemente no puedan ver que aquí hay un grafito, pero seguro que se fían de mí. Esta está tratada, esta imagen está tratada y se ve un poco mejor. Son unas inscripciones finísimas. Esta es una inscripción muy importante, una oración que luego nos referiremos a ella. Otra de las consecuencias muy importante de nuestro estudio del primer año fue que vimos que los grafitis se concentraban en dos zonas. Una en el camino y alrededor de la tumba de las momias, de la cachette, como es posible si era un secreto que estuviera llena de grafiti. Y había otra zona de concentración en un lugar que no tenía contacto visual, que estaba separado y que no había nada, que nadie supiera por qué se concentran ahí grafiti. Entonces, eso, por supuesto, nos levantó la ceja, y esto es lo que uno necesita cuando está haciendo un estudio de campo, es cosas que le llamen la atención. Y decir, ¿y esto por qué? Pues lo primero que nos dimos cuenta es que si había grafiti antiguo rodeando la tumba, la cachette, es muy difícil pensar que era un lugar secreto. Si la gente iba allí y dejaba marcas, alguna razón habría. Estas eran las dos zonas de las que he hablado. Esta esquina, que no tiene contacto, que no sabíamos por qué, y la zona de la cachette. La idea, el concepto de cachette en arqueología se acuña precisamente en este sitio, con la frase de este señor que he mencionado antes, Gastón Maspero, el director del Servicio de Antigüedades egipcio en este momento. Gastón Maspero escribe, cuando publica el hallazgo, esta frase: nunca fue un escondite, cachette, mejor disimulado. Entonces la idea era un lugar secreto, se metieron allí las momias para protegerlas de los robos y que nadie las encontrara. Y era tan bueno que se han encontrado intactas en la época moderna. Pero esto ha sido aceptado por toda la egiptología posterior de un modo completamente falto de crítica. Porque cuando tú vas a este sitio y te pones delante de la tumba y dices, ¿cómo que es un sitio disimulado? Uno pregunta, si has visto tumbas egipcias, dices, ¿dónde es un buen sitio para poner una tumba en esta pinta? Pues ahí, en esta parte, pues ahí, en ese corte, es el típico sitio, el típico emplazamiento de una tumba. Y es más, desde la entrada del wadi, si miras al fondo y te haces la misma pregunta, ¿habría por aquí alguna tumba? ¿Hay algún sitio que pueda haber una tumba? Pues mira, ese es perfecto y se ve desde 100 y pico metros de distancia. La idea de la cachette ha sido admitida porque mucha gente no ha puesto los pies allí.
o lo ha visto en buenas fotos. Mucha gente, me refiero a mala gente, egiptólogos y gente así, quiero decir. Hay otro aspecto. Hay un camino tallado en la roca, como pueden ver, y tallar un camino en la roca no es una cosa que hace uno en una tarde, que lleva hasta esta plataforma que ahora les voy a mostrar, que básicamente es la plataforma que continúa en el camino hasta la calle. Esta plataforma es el mejor punto de vista sobre los templos de Deir el-Bahri y todavía tiene huellas, no sé si lo pueden ver aquí, de haber soportado estructuras cuadrangulares, probablemente muy efímeras, tipo toldos, repetidamente, para contemplar las festividades. Es perfecta, la vista desde esta plataforma es impresionante. Es imposible pensar que en la antigüedad esta plataforma no se utilizó para contemplar las festividades, las inmensas festividades que tenían lugar en el templo de Deir el-Bahri. Si esto era así, y como digo, este es el camino que va a la tumba, a apenas 100 metros, no es el mejor sitio, ¿verdad?, esconder las momias de los reyes a 100 metros de un sitio donde se va a juntar gente en las grandes festividades. Hay otro aspecto. Desde el satélite, la entrada de la tumba, cuando uno estaba dentro, esto ya no tiene este aspecto así, cuando uno estaba dentro, la entrada de la tumba era una cosa caótica, colmatada, con polvo, con basura también. Pero en el satélite se ve marcadamente una estructura, no sé si la ven, cuadrangular. Claro, las estructuras cuadrangulares las hacen los seres humanos, en general, todo a este nivel, lo que nos hablaba de una cierta estructura exterior. Lo mismo la entrada. Esta es una foto de antes del 70, donde da la sensación de que es la entrada a la calle, está cortada. Esta es una foto de antes del 90, antes de los germanos rusos. Y esta es una foto de tal cual nos lo encontramos, con todos los escombros. Da la sensación de que esto ha sido un acceso cortado. Todas estas estructuras interiores van contra la idea de una cachette. En el 2017 encontramos muchos grafitos nuevos, muchos graffiti nuevos, lo que teníamos permiso para hacer, buscar graffiti. Y uno de los más importantes apareció en este punto, en la zona donde no se había estudiado, en la cara norte. En una placa, es el camino que va a la cachette, como les digo, aquí. En esta placa apareció como estas cosas pasan en la arqueología, el día que cerrábamos la campaña a las 12, a las 10 aparece este grafito. El grafito no parece gran cosa, pero lo que llamó la atención del miembro del equipo que lo descubrió es que hay una cabeza humana, no sé si la ven aquí. La cabeza humana es una cabeza real, tiene un ureus en la cabeza, es un esbozo. La escena que tienen aquí, no se ve nada, es que nuestros grafitos se ven muy poco. Pero vamos a ver si este se ve un poco mejor. Tiene una serie de vetas, no sé si ven aquí delante una pirámide con su piramidón, y la cabeza, aquí hay otra cosa así aguzada, aquí hay un dibujo que puede ayudar. Las vetas es por lo que tenemos una vertiente que cae, una pirámide, una cabeza real, una forma globular y una cosa así muy apuntada. Este es el borde, ¿no? Y esto está fracturado. Esto es lo que parece. Nos llamó mucho la atención, nos llevamos estudio, claro, faltaban 2 horas para cerrar, hicimos muchas fotos, luego hicimos el dibujo, seguimos trabajando y al final llegamos a la conclusión de que tenía toda la sensación de que era una escena que representaba el paisaje. Todo el paisaje de la necrópolis tebana está dominado por la presencia de la inmensa montaña de forma piramidal que se llama el Corn. El Corn, este es nuestro valle, como lo pueden ver aquí. Este es exactamente donde estamos nosotros. Esta es la plataforma de la que les hablaba. Y esta foto está tomada desde la carretera que va hacia Deir el-Bahri, con un teleobjetivo, es verdad, pero esta es la idea. El paisaje está dominado, y además hay razones históricas para entenderlo así, por precisamente la montaña del Corn, que desde este punto tiene este aspecto piramidal. No es una pirámide, es una pirámide. La concibieron como una pirámide natural, pero la forma que tiene la montaña solo se ve como pirámide desde este punto. Es una cadena de montañas, de hecho. Entonces empezamos a pensar que ¿y si lo que tenemos delante es una representación del Wadi? Alguien ha hecho como un sketch del Wadi. Esta pirámide tan clara
en el arte egipcio una pirámide representa una tumba, tenga pirámide o no, pero generalmente esa es la idea, es decir, una tumba a la derecha, desde el punto que estamos mirando, pues la tumba 320. Una cosa aguzada, el pico del corn, y algo con una cabeza en medio, una cabeza real en medio de una forma globular, que no sabemos lo que es. Pensamos, una estatua, otra cosa, estábamos en ello. Y entonces es cuando, esta sería la idea, esta es la plataforma, el grafito está ahí, este es el pico del corn, esta es la historia. Entonces tomó, digamos, sentido, contexto, una observación que un miembro del equipo había hecho. El miembro del equipo nos había dicho, esa roca, 20 metros de altura, 20 y tantos, tiene forma de cabeza. Y todos dijimos, deja de beber lo que estás bebiendo. Hasta que encontramos el grafito y dijimos, ¿y si? A ver si, porque en la arqueología muchas veces es un ¿y si? Vamos a ver si esto tiene sentido. Total, que hicimos un análisis más cercano, pero claro, hay gente que dice, bueno, ¿dónde está la forma de la cabeza? Esto es una forma más cercana, esto es una ayuda gráfica, no se ve así. Lo que daba la sensación, este sería el aspecto, no sé si lo ven mejor ahora, lo que daba la sensación, estas son varias formas a diferentes horas del día, lo primero es que esta roca tenía una destrucción completamente distinta a las otras rocas que están expuestas a la misma altura y en la misma orientación, y que geológicamente tendría que tener el mismo aspecto. Todas estas rocas, como ven, tienen una denudación mucho más fina, mientras que las aristas son muy vivas. Aquí lo ven, por ejemplo, esta comparación. Y en un análisis pormenorizado nos hemos dado cuenta que hay una serie de líneas paralelas, si las ven, unas líneas paralelas, todas ellas se inician con un agujero y luego hay una línea, como si fueran líneas de destrucción. Eso nos pareció. Y nos llamó la atención porque solamente están ahí, no están en ningún otro sitio. O sea, hubo una imagen, parece que hubo una imagen y que ha sido destruida, la cual estaba representada, nuestra hipótesis estaría representada en el grafito. Esta sería, se ha movido, esta imagen se ha movido. De hecho, se ha movido porque esta zona que hay aquí es la única que parece, es esta de aquí, que conserva algo de la forma original. Sería la sien y parece que termina una diadema y tiene el arranque del ojo, ¿no? Esta zona de aquí. Eso está a 20 y tantos metros de altura. Bien, claro, esto estaba aquí, estaba y está, porque esto no hay que lo mueva, justo en la zona donde había una concentración de grafiti que no sabíamos por qué estaba. Así que inmediatamente, como arqueólogos que somos, dijimos, nuestra atención se fue allí. Esto que hemos observado tan curioso está justo donde esos grafitis que habíamos visto. Y esos grafitis son algunos de los más interesantes, con mucho. Hay grafitis con formas humanas, con restos rituales, nombres de sacerdotes y oraciones, que ya habían sido registrados, pero claro, ahora tenían un contexto, ahora empezamos a tener una explicación. Es decir, nos centramos y nos dimos cuenta que en esa esquina esta es nosotros le llamamos la efigie, no sabemos ni de quién ni de qué de momento, y nos dimos cuenta que justo a su lado lo que había era un nicho, no sé si lo ven, un nicho perfectamente hecho, un nicho hecho por mano humana, un nicho cuyo suelo estaba aplanado clarísimamente por mano humana, con dos, cuando nosotros lo encontramos, después de limpiarlo, encontramos dos piedras, vamos a hablar ahora de ellas. Ese nicho tiene las mismas medidas que lo que se llama la chimenea de la tumba 320 y está en posición, como puede ver, completamente simétrica y tiene las mismas medidas en codos egipcios, 8 por 7 codos. Esto, no sé exactamente lo que es, pero esto no puede ser una coincidencia. Cuando nosotros limpiamos el nicho, nos encontramos
esta piedra en esta posición. Esta es una fotografía in situ. Y otra piedra, que luego hablaré de ella. Esta piedra estuvo allí, yo soy muy conservador en el campo y suelo dejar las cosas, si no crean problemas, déjala ya hasta que alguien... A mí no me llamó la atención, pero a un compañero mío sí. A un compañero mío que es un magnífico arqueólogo, no es un egiptólogo, pero tiene muchísima experiencia en arqueología de campo en la península ibérica, al cabo de 2 o 3 días me dice, tengo que hablarte de la piedra, esta piedra le pasa algo, tiene unas características peculiares, y efectivamente nos pusimos a mirar la piedra, y la piedra, que no tenía demasiado interés, en aquel momento nos dimos cuenta que efectivamente era cuadrangular, que el borde estaba retocado a propósito, con golpecitos, que tenía una oquedad en el centro, como una... hacia abajo, con una marca que parecía de haber tenido algo de líquido, que además uno de los lados estaba rebajado. Y para más cuestión, estaba inscrita, con unos signos que todavía no sabemos lo que es, no parecen jeroglíficos, no lo tenemos muy claro. Es, en definitiva, una mesa de ofrendas, pero muy cutre, pero mucho. Pero con cutre y todo pudimos establecer qué tipo, porque las mesas de ofrendas van en tipos. Y este es un tipo raro. Curiosamente, las mesas de ofrendas egipcias suelen ser rectangulares, no cuadradas. Y hay un tipo cuadrangular que es exactamente el que tenemos delante. El nuestro es muy cutre, el nuestro es muy burdo. El mejor ejemplo que hay es uno que está en el Museo de Turín y que, claro, está en el museo porque tiene esa pinta. La nuestra no está en ningún museo ni lo estará, y por eso estaba allí, afortunadamente. Pero es una mesa de ofrendas, es un elemento de culto, es un elemento que se utiliza para el culto. Muy crudo, tremendamente crudo, pero claro, es una indicación de que estábamos en lo correcto. Nos habíamos encontrado que esa esquina opuesta a la cachette tenía una efigie, tenía un nicho, tenía los graffiti con oraciones, que luego volveremos sobre ellas, la mesa de ofrendas. Tenía otra cosa tremendamente interesante. A lo largo de todo el Wadi y de toda la montaña tebana hay un estrato de roca, como pueden ver, que ha formado un escalón. Es sencillamente un estrato natural horizontal. Pero nosotros nos dimos cuenta de que ese escalón había sido utilizado por los seres humanos. En los pasos difíciles se había excavado para que cupiera la gente para pasar. Y los graffiti estaban a la altura de los ojos de alguien que estaba sentado en el escalón. Es decir, alguien estaba en el escalón y escribía y hacía las rayas. Este escalón desaparecía justo debajo de la efigie. Un geólogo, lo llevamos que hicieron el estudio, llegó a la conclusión de que no había ninguna razón geológica para esa desaparición. Ni erosión, no había ninguna razón para que esto hubiera desaparecido, justo debajo, lo cual era tremendamente significativo para nosotros. A todo esto iniciaba nuestro tremendo interés. El primer año, en la cachette, encontramos un grafito que fue nuestro descubrimiento, es decir, no había sido localizado, no había localizado otros por aquí, muchos. Este era nuevo, está a 4 metros de altura, es este que tienen aquí. No crean, no son pantalones, es un mal dibujo, tenemos que actualizarlo. Es una figura femenina, son usos femeninos, probablemente de principios de la 18 dinastía, pero el tipo, como ven, tiene una pendiente, una forma circular, luego hay otra pendiente y una cabeza. Vamos a ver la pendiente y la forma circular. La forma circular es bien conocida en el arte egipcio y normalmente se asume que representa el pozo de la tumba. Y esto está en la boca del pozo de la tumba, de donde lo más lógico es pensar que está representando la tumba 320. Y por lo tanto, la figura que está fuera es probablemente la propietaria. Porque la tumba 320 hay dos grandes ideas. Se hace para meter a los faraones modificados que aparecen después, o es una tumba reutilizada. Nosotros somos de los que creemos lo anterior. Y hay una buena candidata, una reina de principios de la dinastía 18 llamada Ahmes Nefertari. Lo interesante es lo que pasa con la otra imagen y sobre todo la cabeza. Fíjense que la cabeza está como desproporcionada. En el año 2019, como teníamos mucho interés, instalamos un andamio. Por primera vez se puso una estructura para subir, para elevarse por encima de la cachette.
para estudiar el grafito. Y desde esos 4,5 metros de altura del andamio, justo delante del grafito, es decir, dando la vuelta, es uno de estos casos de que tú estás afanado durante horas haciendo una cosa y luego te das la vuelta y dices, ups, lo que me estaba perdiendo, pues lo que aparece es esta escena. Esta es la efigie que les contaba antes y vean la montaña. Y esto se corresponde con, aquí la tenemos, la efigie, la montaña. Esto es una escena clásica del arte egipcio, la montaña y una figura emergiendo de la montaña. Bueno, pues nos dio alegría y llegamos a la conclusión de que ambas parecían estar representando lo mismo. Los dos grafitos que habíamos visto están enfrente y están de alguna manera representando esa efigie grande. Este sería el esquema. En nuestra ayuda vino un paralelo. Los arqueólogos siempre buscamos paralelos. Nos acordamos de que había unas representaciones en Giza, en el norte, de la esfinge. Y esta es una de estas representaciones especialmente interesantes. La estela de Mentuher, principios de la dinastía XVIII, Amenhotep II. Mentuher era un personaje que dejó una estela votiva en un templo que hay justo debajo de la esfinge. Representa la parte de arriba de la esfinge, como pueden ver, y fíjense la forma de las pirámides y el hecho de que son dos, no le importa la tercera, porque esto forma el horizonte. Y el hecho de que tiene perspectiva. El arte egipcio no tiene perspectiva. Hay muy pocos casos de perspectiva. Esto lo publica en 1953 un arqueólogo que se llamó Selim Hassan. Nosotros tenemos algo muy parecido. Las dos pirámides, una cabeza allí puesta. Selim Hassan dice, su teoría es que la perspectiva está indicando el punto de vista desde el cual la imagen se está viendo. La están utilizando en este momento porque les interesa, quiere remarcar el punto de vista. Y Selim Hassan dice, el punto de vista es el templo de Kefren. Si te pones en el templo de Kefren y miras, ves las dos pirámides y ves la esfinge. Ese argumento nosotros lo compramos bastante bien porque era exactamente lo que teníamos en el Valle C2. La sorpresa fue cuando vimos la fotografía de la parte de atrás de esa estela, la estela de Mentuher, de Giza, a 600 kilómetros. En la parte de atrás hay una figura femenina sin nombre, pero que se corresponde en gesto y en proporción con nuestra imagen. La axila, el pubis, el brazo flexionado, todo eso está en el mismo sitio, es probablemente de la misma época, y además el gesto probablemente es el mismo. Lo único que no se corresponde es la cabeza. La cabeza está desplazada y desproporcionada, como si no fuera suya. Y está en relación con lo que parece otra pendiente. Eso es lo que nos hacía pensar que lo que se está representando ahí es esa cabeza monstruosa. La cabeza monstruosa me refiero gigantesca. Luego digo monstruosa, se ofende y luego ya no nos quiere dar más allá. De tal manera que la estela de Mentuher nos vino muy bien. ¿Por qué? Porque nos dio un doble paralelo. Nos dio un paralelo para la parte superior en el paisaje y un paralelo para la femenina. Pero claro, esto tiene más consecuencias que ahora no tengo tiempo para continuar. Teníamos, por lo tanto, la idea de los dos puntos significativos de vista sobre lo que pasaba allí y entonces nos dimos cuenta, en ese momento, de que había una tercera pata para esta mesa, que era la oración. La oración está enfrente. La oración esta es la oración en hierático y la transcripción en jeroglífico. La oración había sido leída en el siglo XIX y nadie había puesto un pero a la lectura. Nuestro epigrafista, el epigrafista del proyecto, que es Bill Manley, que es un egiptólogo británico, hizo una lectura diferente y mejor. En lugar de leerla, la frase dice, oh Salvador, Salvador, Amón de los tronos de las dos tierras. Salvador, salva o corta, porque el verbo es el mismo, una vez más y hablaré al Salvador, y le hablará al Salvador. Hecho por el escriba Butehamon, un escriba muy importante de en torno al año 1000, que conocemos porque dejó muchos graffiti. En el año 13, no sabemos de qué rey, bueno, sospechamos, mes 2 de la inundación y día 15, cuando vine a ver las dos colinas, las colinas gemelas, no las montañas, como se había traducido hasta entonces.
como si los egipcios antiguos se fueran de fin de semana a la sierra. No, las dos montañas. Y además Amón, y a mí me había roto un poco los esquemas. ¿Por qué Amón? ¿Qué tiene que ver Amón aquí? Una cabeza tan grande, pues yo pensaría en Hathor, pensaría en otras divinidades. ¿Qué tiene que ver Amón? Hasta que otro de esos ejercicios que hay que hacer normalmente en ciencia es decir, me voy a dar la vuelta, como nos pasó con el otro caso. Digo, el nicho, no se trata de mirar el nicho, nosotros miramos el nicho. Y la pregunta es, ¿qué se ve desde el nicho? ¿Qué se ve desde la efigie? Y lo que se ve es esto. Aquí hay lo que los egipcios llaman las colinas gemelas, un ajet, un horizonte. Y esto está justo, aquí como pueden ver, la oración de Mutejamón está aquí, la efigie está aquí arriba, esto es el nicho. Esto es lo que se ve el nicho, desde el nicho. Esto se ve con un binocular, pero este es ese horizonte, esta es el cultivo, ¿verdad? Y esto es el templo de Karnak, el templo de Amón. El templo de Karnak, el templo de Amón, es el templo más importante de la zona. Y esto es el amanecer, lo que ve al amanecer el efigie. El sol saliendo justo por encima del templo de Karnak. Claro, ya empezamos a tener un contexto para la efigie. La efigie está viendo esto, está viendo a Amón surgir. La oración dice, oh tú, Amón. Es decir, esto empieza a cerrar el círculo. Esto fue en el año 2020, el año pasado. Cuando esto está ocurriendo, la sombra del fotógrafo está en el nicho, como pueden ver, y la efigie. Están todos los puntos, es una fotografía de 180 grados, todos los puntos en línea. El nicho y la efigie, el sol y Karnak. La fotografía estaba tomada en noviembre, que es cuando estábamos trabajando. Y otra cosa que nadie había reparado, la fecha del grafito, segundo mes de la inundación, el día 15, no es una fecha cualquiera. La fecha es el primer día de una de las dos fiestas más importantes de Tebas, la fiesta Opet. Que aunque el calendario es un calendario errante, en principio tendría que tener lugar en el otoño, octubre-noviembre. Y nosotros la observación se hizo en octubre-noviembre. Esto está en estudio porque puede tener problemas. Pero claro, es suficientemente significativo como para darnos alegrías y a la vez inquietudes. Por lo tanto, tendríamos estos tres elementos. Dos elementos de representación de un punto significativo de interpretación, ¿no?, para los antiguos, que son los grafitis y la propia oración. Y la idea es la misma. Estos están observando cuando esto ocurre, cuando están enfrente de lo que está ocurriendo. Abordamos el año 2020 con muchas ganas de continuar y porque además nos dieron permiso para empezar a remover material, empezar a excavar, digámoslo así. Seguimos registrando grafitos con peligro de vidas, lógicamente, porque el sitio está difícil, y lo que hicimos fue hacer un sondeo en la parte inferior de la efigie. También fue el sitio más significativo, hemos visto que había habido acción humana. Fue aquí. Luego también empezamos a limpiar la escombrera de la cachette, porque había que limpiarla. Lo primero que ocurrió es que nos encontramos con que el americano había hecho una trinchera, de la cual no había registro ni fotografía, una trinchera en esta zona de aproximadamente 1 metro, ahí se puede ver la trinchera del americano. Y que era del americano quedó absolutamente corroborado, porque encontramos periódicos de 1920 y latas de sardinas de esa época. Pues dijimos, efectivamente, ahí algunos de nuestros colegas egipcios pensaban que estábamos locos. Ahí, intentando descifrar lo que decía una lata de sardinas, buscando en internet a ver una lata de sardinas francesa de Nantes, qué fábricas habían. Y los periódicos nos dieron la clave, los periódicos eran de 1920. Estaban en inglés, incluso los que estaban en árabe también eran. Es decir, esta fue una trinchera, el americano pasó por aquí y afortunadamente no encontró nada. Encontramos percutores. Esta es una piedra, la piedra caliza, tremendamente friable, tremendamente frágil. La rompes con nada, no necesitas ni un martillo. Encontramos bastantes de estos y encontramos un nivel, no sé si lo ven aquí, un nivel de destrucción, esto es en el año 20, empezamos a ver un nivel de destrucción. Fíjense que aquí termina el escalón y aquí no hay nivel de destrucción. Es a partir de aquí, cuando empezamos a ver un nivel de destrucción que ha sido cortado por el americano.
Ese nivel de destrucción es una caliza machacada, absolutamente hecha fragmentos muy pequeños. Muchos de los fragmentos grandes que parecen proceder de ahí estaban unos metros más allá, justo amontonados en la esquina, en lo que parecía una especie de túmulo. Esto es un movie que no tiene, esto es una película que no tiene problema, ¿ve? La ven ahí. Bajamos todo lo que pudimos y aquí empezamos a tener material productivo. Empezaron a aparecer textiles antiguos, un papiro copto, un papiro con una inscripción, un papiro pone muy pequeñito, pero con lo suficiente para ver qué es copto, es decir, tardoantigüedad, cristiano probablemente, y cerámica de época tardoantigua. Es decir, los niveles superiores de esa destrucción parecen tener material tardoantiguo. Sería coherente con una destrucción de época cristiana, lo cual podría ser coherente. Eso nos pareció en aquel momento. Además, y para nuestra sorpresa, entre las piedras que parecían arrancadas de la pared, apareció una que parece tener una decoración sospechosísimamente parecida a una decoración predinástica en Agada II. Una barca con los restos de una cabina y una figura de una femenina con los brazos en alto. Pero esto lo tenemos en estudio y nos está dando muchas alegrías, pero también muchos dolores de cabeza. En el otro lado, en la limpieza del escombro, de pronto nos apareció un fragmento de una estela, algo impensable. ¿Cómo del escombro que ha salido, que han sacado los alemanes, se les ha podido ir una estela? Y esa estela estaba dentro de la cachette. Después de mucho estudio nos dimos cuenta de que probablemente la estela tiene todo el aspecto de ser mucho más antigua, del Reino Medio, y que probablemente ha caído de arriba, ha caído de la parte de arriba y se ha colado en el pozo y de ahí la hemos sacado, lo cual nos indica que arriba había estelas y en algún momento fueron destruidas. Eso fue también una gran alegría. Y así abordamos el año, ese fue el mal año de la pandemia. Abordamos el año que acabamos de hacer, la campaña que acabamos de terminar, la del 21. En este año teníamos trabajo aprobado en 5 zonas. Las zonas les pusimos nombre para no volvernos locos. La zona D y la zona E se las voy a perdonar porque no ha sido especialmente relevante, ha tenido alguna historia, pero se las voy a esperar, porque las otras 3 zonas han sido tremendas en ese sentido. En la zona A, como ven, es la esquina de la pared sur. Lo que teníamos, y lo que tenemos, o lo que había antiguo, es una tumba sin terminar, que sabemos que era del Reino Medio y que se había hecho junto a otras que estaban en el otro valle. Pero esta estaba muy rara, siempre nos pareció muy rara. Tenía unos grafitos pintados muy bonitos. Estaba casi dentro del valle. La había explorado y había publicado párrafo y medio nada más el jefe del que había levantado el suelo. El jefe de Ambrose Lansing se llamaba Herbert Winlock. Herbert Winlock no dice nada de la tumba, solo dice una cosa muy interesante, que encontró un fragmento de sarcófago de un señor que se llamaba Sanjur. Sanjur quiere decir hijo de Onuris, hijo de Anjur, que es una divinidad egipcia bastante pequeña, bastante menor. Lo que pasa es que Anjur tiene un epíteto, que es Pashet, que es exactamente la invocación de la oración que nosotros teníamos en la esquina. Pashet, Pashet, oh Salvador, Salvador. Entonces, pues a mí me llamó la atención, digo, están en la misma pared, ¿por qué no exploramos esta tumba un poco más a ver si nos da algo más de información? Pero claro, la información que había publicada era nada. Y lo que hicimos fue solicitar al gobierno egipcio que nos permitiera hacer un mapeo, un mapa nuevo, un estudio de la tumba. La tumba tenía un pozo muy grande, no se había publicado ningún mapa, ni ningún sketch, no parecía que hubiera nada, estaba por lo visto abierta desde la antigüedad, claramente estaba sin terminar, no sé si ven el patio que está como cortado o no. Total, que este año abordamos el estudio y metimos un láser escáner y nos dimos cuenta que la tumba es un pedazo de tumba, un pozo de 11 metros, una cámara sepulcral y no podemos llegar más allá porque la cámara sepulcral está tapiada, está todavía, está colmatada. Esta es la entrada. Esto están señalando los grafitos que están aquí.
Este es el láser escáner, el láser escáner, este es el pozo de 11 metros. Cuando bajamos a colocar el láser escáner, bueno, primero descubrimos que tiene un pozo de 11 metros, que no lo sabíamos. Pero cuando bajamos a colocar el láser escáner para seguir tomando puntos, ¿no? Nos damos cuenta que no ha bajado nadie allí en mucho tiempo. Desde luego los americanos lo bajaron. Hay todavía restos humanos, con restos de modificación, restos de sarcófagos. Es un yacimiento entero, sin es decir, se nos ha abierto de pronto, ¡pum!, una historia que es pronto, no les puedo mostrar, y como acabamos de hacerlo, todavía no tengo permiso para mostrar públicamente lo que hemos encontrado, pero en cuanto pueda salir a la luz. Y la historia es que sencillamente, ¿dónde está? Esta es la cámara, este es uno de los elementos de descenso. Como ven, está completamente colmatado, esto cae de arriba, esta bolsa la dejamos ahí porque efectivamente, claro, por arriba se puede entrar y hay 12 metros, entonces hay algo de basura que gente que tira, pero 12 metros, esto no se puede uno bajar sin ayuda de elementos sustanciales. Y esa es la historia. Estos 12 metros de profundidad son un buen argumento para no bajar, ¿no? El pozo, como pueden ver, está perfectamente excavado, con un nivel de calidad. Tenemos, evidentemente, teorías de quién, cómo, cuándo se puede hacer. Y bueno, esta es la cámara sepulcral, que todavía la pueden ver aquí cerrada, está clarísimamente cerrada, y esta es la antecámara. Esta ha sido una de las grandes sorpresas, alegrías y esperanzas. En la zona que hemos dado en llamar B, que es la zona de la efigie, bueno, este año esta es la zona de trabajo, hemos profundizado lo que hicimos el año pasado y lo que parecía un nivel de destrucción superficial es un nivel de destrucción tremendo y está solo bajo la efigie, lo cual nos apunta a que es el nivel de destrucción de la efigie y no solo del camino. Toda esta masa que tenemos aquí, que se asienta sobre el nivel inferior, esto es arena de los escombros. Toda esta masa de piedras sueltas está justo debajo, está verticalmente. Entonces, tenemos que terminar. Esta no es al final de la excavación, llegamos a quitar un poco más por aquí, pero estamos francamente convencidos de que lo que tenemos es el nivel de destrucción de lo que era la efigie, que cayó justo ahí, porque ni a la derecha ni a la izquierda tenemos ese nivel de destrucción. ¿Qué pasa aquí? Eso es. Este sería, como ven, está justo debajo. No sé si ven aquí el nivel de destrucción, con todas las piedras amontonadas sin orden. Por encima de la parte más oscura, que son esquistos. El terreno natural ahí son esquistos oscuros. Claro, trabajar aquí es muy complicado porque este lado es arena, es la arena que ha caído de arriba. Y es un tema de seguridad, como ven aquí hay una profundidad aproximada de 5,5 metros. Entonces hemos tenido dificultades técnicas. Todas estas piedras están sueltas. En este lugar hemos encontrado ofrendas de piel de cocodrilo, cestas, higos, cerámicas con efigies de cocodrilo y de Sobek Ra. Hemos encontrado restos de un mueble. Todo esto en este contexto. Es decir, y grafiti, claro. Esta piedra está llena de grafiti. Es decir, la actividad continúa, es un lugar de culto, hay ofrendas. Las ofrendas de pieles de cocodrilo, lo que se llaman osteodermos, que son las escamas de este tamaño. Y tenemos como unas 20. O sea, el bicho tiene que tener 7 metros. Y descartado, como decía un amigo, uno de nuestros colegas, descartado en la especie de cocodrilo trepador de montañas, eso es que alguien se llevó allí al bicho como una ofrenda. Sobek Ra es una forma de Sobek relacionada con la divinidad, típica del primer milenio. Claro, la parte de arriba encontramos tardía antigüedad, hemos bajado y hemos encontrado primer milenio, tiene sentido. Pero el trabajo continúa, nosotros lo hemos interrumpido arbitrariamente porque se nos acabó el tiempo y sobre todo se nos acabó el espacio. Aquí abajo ya no se podía trabajar, tenemos que liberar todo esto. Esto es arena absolutamente improductiva, arena caída de arriba, pero este lado no. Este lado, de hecho, es un muro hecho por mano humana. Y luego, por último, la cachette. La cachette le ofrecimos al gobierno egipcio, hicimos la conveniencia de cerrar la cachette por seguridad. Son 13 metros de profundidad.
decir, un trabajador se puede caer, sí. Entonces dijimos, vamos a poner una verja, pero antes de poner la verja, vamos a ver qué hay debajo, porque sorprendentemente ningún equipo, nunca, jamás, ninguno de los que han trabajado se les había ocurrido limpiar alrededor de la cachette, a ver qué había. Y resulta que alrededor de la cachette lo que había eran estructuras, rampas, la zona que decía yo de piedra cortada. Esta es la aproximación a la cachette, hay escaleras, hay zonas de escalera, como podemos ver aquí. Esto es un aspecto, ustedes son las primeras personas que lo ven, esto no se ha hablado nunca, ni nadie lo ha visto. Luego la idea, si tiene estructuras exteriores, no es un lugar secreto, eso está claro. Inmediatamente después lo que hicimos fue, esto estuvo abierto un día, inmediatamente después se le puso una reja abierta, una estructura para protegerla y para permitirnos el año que viene trabajar desde el suelo de la cachette hacia arriba. Desgraciadamente, todos los equipos que han trabajado en la tumba, en la cachette, todos los equipos arqueológicos, todos los equipos de televisión para hacer documentales de National Geographic y Discovery Channel, que han sido muchísimos, porque eso es un sitio mítico, cada vez que han bajado por los 13 metros de esa tumba, han arañado todas las paredes, hasta el extremo de que no queda nada, nada original. Por lo tanto, desde el suelo hacia abajo no hay nada, pero desde el suelo hacia arriba nadie lo ha mirado. Nosotros pusimos ese andamio que han visto para estudiar ese grafito y que han visto la imagen, entraba para que pudiéramos ver, hacer una primera prospección cualitativa, a ver si había material. Efectivamente, hemos encontrado grafiti, hemos encontrado muestras de actividad, muestras muy abundantes. Entonces el año que viene, ahora ya que tenemos cerrada la cachette, vamos a poner un andamio y vamos a prospectar toda esa zona. Claro, se pueden imaginar estar a 4,5 metros de altura en un andamio sabiendo que tienes 4,5 metros de altura y luego otros 13 por debajo. No mola nada. Por lo menos, además es una zona estable de cemento, la entrada que hemos hecho, y eso nos va a permitir el año que viene trabajar. El año que viene se nos plantean, en la próxima campaña, muchísimas incógnitas, pero claro, tenemos unas ganas, acabamos de venir hace un mes, tenemos unas ganas de volver tremendas. Tenemos que trabajar en la tumba, que por no tiene la pobre ni número, nadie le ha hecho caso, pero nos ha dado una gran alegría. Tenemos que hacer eso que les acabo de contar en la cachette hacia arriba, porque hay material, hay grafite y hay otras cosas que hemos podido ver. Y bajo la efigie, que en sí misma ya es un gran hallazgo. Yo he dicho alguna vez que es el hallazgo más grande, y cuando digo grande lo digo literalmente, que se ha hecho en la necrópolis tebana. Una efigie, aunque sea destruida, de 20 metros, sería el equivalente, sería un poco el equivalente de la gran efigie que es lo que llamamos la esfinge, ¿no? Siempre se ha dicho, es un paradigma ya de interpretación en arqueología, en egiptología, que la necrópolis tebana pretende asimilarse o parecerse a la necrópolis menfita, es decir, Giza y Saqqara. Esto sería un elemento más. La cuestión ahora, por supuesto, al menos teórica, es, bueno, ¿cuál es el huevo y cuál es la gallina? Pero ese es otro tema. Este es el equipo, nosotros trabajamos de la mano y en colaboración con un equipo egipcio del Ministerio de Antigüedades, de ese centro que se llama el Centro de Documentación y Estudio del Antiguo Egipto, dirigido por el doctor Hisham El-Leithi, que es el codirector del proyecto y mi colega, y con quien nos une a los dos equipos, el equipo egipcio y el equipo español. Están trabajando en magnífica colaboración. La verdad es que es un privilegio y la relación está siendo tremendamente fructífera. Si no estás en Internet, no existes, y a nosotros nos ha pillado ya el satélite de Google Earth 2 veces. Y esta es de las 2 veces. En la segunda nos pilló la tienda que está ahí, pero esta es la más chula porque nos ha pillado después del desayuno. Esos puntitos que hay ahí son gente que acaba de desayunar aquí y por la sombra es después del desayuno, están volviendo a sus zonas de trabajo. Estos nos hace mucha ilusión que nos saquen retratos desde el satélite. Lo que pasa es que uno nunca sabe cuándo le va a pillar el satélite. En los últimos 4 años nos ha pillado 2 veces. Este año no nos ha pillado.
El otro día lo miré por curiosidad, pero no nos ha pillado. Pero bueno, nos hace ilusión. Los 2 últimos años se ha hecho complejo trabajar por el tema de la pandemia, lógicamente, pero con la colaboración de las autoridades egipcias, españolas, la embajada, y sobre todo con la colaboración de nuestros patrocinadores, que son los que están haciendo posible económicamente que nosotros trabajamos allí, sobre todo el año pasado y que han sido los más difíciles por la pandemia, han sido curiosamente los más productivos en cuanto a resultados, en cuanto a abrir las posibilidades de este lugar, que hace 4 años era un lugar vacío, olvidado, secreto, y que ahora lo que tenemos es que es probablemente todo lo contrario. Es un lugar bastante central, destruido, claramente destruido, pero lleno de posibilidades. Y con esto termino, yo digo que todos los circos, todos los valles que tocan la necrópolis tebana, al fondo tienen estructuras, todos los que tenemos. Solo hay uno que no, que es el que trabajamos nosotros y que no ha sido explorado hasta ahora, lo cual es un argumento que a mí me llena lógicamente, de esperanza para el futuro. Ahora ya estamos en condiciones de decir que efectivamente no era un valle vacío y estamos recuperando un lugar de vida. Y con esto termino. Muchísimas gracias por su atención. Estoy a su disposición para cualquier pregunta o comentario que quieran hacer. Sí, hola. Muchas gracias, muy amable. Pues si queréis hacer alguna pregunta, ya. Como en la otra esquina. En una esquina está la cachette. En la otra esquina está la efigie y luego tiene la otra esquina. Esa es la cachette. Donde es decir, había. en una esquina está la cachette. Sí. En la otra está la efigie. ¿Cuántas esquinas más? No, es que me había parecido que es que había otra donde había unos graffiti. ¿O esa es la de la propia...? No, el lugar es un lugar cuadrangular. Vamos quizá a la primera, se ve mejor, porque esta es una foto de Google Earth que no se ve muy bien. Vamos a la primera, si me parece, y lo vemos mejor. Sí, ahí. Nosotros Está la esquina de la caché. La esquina de la cachette, que está aquí. Sí. La esquina de la efigie, que está aquí. Ah, yo he entendido que Y luego la efigie... tumba está, pero está en el brazo. La tumba está en el brazo. Sí. Está en la parte que iba... Esta es la plataforma, que es uno de los brazos. El valle tiene forma como si estuviera yo así. Eso también lo hemos tenido en cuenta, pero todavía no sabemos cómo explicarlo. Es como esto. Aquí está la cachette, aquí está la efigie, aquí está la plataforma que, como ven, da sobre Der el Bahri. Y aquí está la tumba. Esa es la... Y toda esta zona es una zona, hasta ahora, veremos esto, pero hasta ahora es una zona de necrópolis real. De necrópolis real, no solo necrópolis, necrópolis real. Porque si esto fue de Ahmed Nefertari, esposa real, y luego la familia de Pinetjem, y luego por aquí arriba se encontró a un príncipe también, al príncipe Amenemhat. Es probablemente una zona de necrópolis real previa al establecimiento del Valle de los Reyes. Es justo anterior al Valle de los Reyes. El Valle de los Reyes comienza en la época de Tutmosis I Hatshepsut. Es principios del siglo XVIII. Esto es justo antes. Entonces, cualquier cosa que encontremos tiene muchos visos de tener algo que ver con la realeza. Pero o sea, que era todavía es temprano. Mucho anterior a todo el Valle de los Reyes. No mucho, un par de monarquías. Porque si luego metieron ahí las tumbas de los reyes. Eso ya sí es muy posterior. Allí lo que se hace es cerrar el Valle de los Reyes. Es que no me ha dado tiempo a hablar de esto. Cuando el Valle de los Reyes se decide que no se va a usar más, porque ha habido robos, porque espolios, porque no sé cuántos, se cogen a todos y los meten ahí. Y el Valle de los Reyes no se usa nunca más. El Valle de los Reyes funciona como necrópolis desde el 1400 y pico antes de Cristo hasta el 1000. O sea, son como medio milenio de uso. El último acto es el sacar a las momias y meterlas allí. Y el Valle de los Reyes no se vuelve a usar. Y los reyes se quedan ahí
hasta 1881, que se los encuentran primero los Abd el-Rasul, la familia Abd el-Rasul, que todavía existe, por cierto, los descendientes de Abd el-Rasul, es un héroe local porque encontró un tesoro. Sí, Abd el-Rasul es un héroe local. Y sí, hasta ese momento, claro, es que es el primer, así, digamos, golpazo de la... O sea, nunca había ocurrido lo de encontrar, no solo, bueno, momias sí, pero Ramsés II, Tutmosis III, un montón de personas que históricamente los conocían y dicen, mira, estos son, ¿no? Así que sí, es ahí. Dime. ¿Tienen alguna teoría quién puede representar el coloso ese de la efigie? Tenemos muchas. Tenemos varias. Puede ser una divinidad, puede ser una figura real. Yo siempre he optado más por una divinidad. El hecho de que sea una representación, cuando empezamos a trabajar con esto, nos parecía una representación, lo que llamamos hatórica, ¿no? con la cara y la peluca. Y eso pues nos cuadraba bien, porque este es un lugar de Hathor, de Yavaje es un lugar de Hathor. Y eso a mí me gustaba mucho. Pero tengo que decir, con dolorosa honestidad, que no tengo ningún argumento, más que ciertos paralelos, muy vagos de momento, de que eso represente a Hathor. La lógica me lo dice, pero como arqueólogo no puedo decir, no lo puedo poner. A lo mejor más adelante. La idea de que la conexión que hemos visto con Sobek-Ra nos ha dejado patidifusos. Pero es cierto que Sobek-Ra en el primer milenio es un aspecto solar. Y lo que sí hemos visto es esta relación solar, eso sí lo hemos visto. Entonces, bueno, vamos a ver, vale, en el primer milenio, pero de momento ya me gustaría poder decirlo. Pensamos eso, pero también hay otras posibilidades. Se nos han ocurrido algunas otras posibilidades. De momento es que, como además vamos de sorpresa en sorpresa, durante tiempo teníamos lo de la oración de Ute-Amón, y Amón, ¿qué pinta aquí? ¿Qué es esto? Hasta que nos dimos cuenta, claro, es que está mirando a Amón, la efigie está mirando a Amón. Entonces, todo eso así. Entonces, quizá tengamos un momento de revelación, de epifanía en el inmediato futuro, los próximos años. Ya me gustaría poder decirte, pues creo que es Hathor, la inmensa, pero no. De momento no puedo decirlo, más que como sospecha lógica, anhelo. ¿Otra cosa? ¿Algún comentario? ¿Más preguntas? ¿Más preguntas? ¿No? Pues yo sí Venga, tenía... dime. ¿Cuál es entonces la explicación que dais a la elección de ese lugar para el escondrijo de las momias? Porque si no era un lugar oculto, si Bueno, era un lugar muy conocido y era un lugar de enterramiento... Una cosa es esconder las cosas y otra cosa es protegerlas. Es decir, yo puedo proteger algo poniéndolo en un sitio y en unas características en las que hace muy difícil que alguien lo asalte. ¿Por qué? Porque pasa mucha gente. Y es lo que pasa aquí. Este camino que pasa por aquí delante, este camino donde estamos nosotros, es un camino que va de Der el Medina a Der el Bajín. Y eso estaba pasando un montón de gente. Y, además, pongo un pozo. Tiene un pozo de 13 metros de profundidad que está colmatado. ¿Cuánto tiempo necesito yo para robar algo que está en un pozo de 3 por 3, básicamente 9 metros cuadrados de superficie por 13.600 toneladas hemos calculado de arena? ¿Cuánto tiempo necesito yo para robar eso? Que nadie se dé cuenta que estoy intentando robar eso. Con que pase una persona cada 4 días por allí, cada 5 días, eche un vistazo a ver si hay escombro o lo que sea, lo tienes controlado. Es decir, lo tienes mucho más controlado, todos juntos en un sitio así. La memoria, sin duda, se perdió. O sea, si no es un escondite, y no creo que sea un escondite, esto se pone en el primer milenio. O sea, las momias se ponen en época de Pinetien, dinastía 22, 1000 y pico antes de Cristo. La cerámica de Sobek y todo esto nos habla de primer milenio. Es decir, esto estaba en uso como culto cuando esto se hace aquí. ¿Tiene sentido? No tiene sentido que sea secreto. Lo que tiene sentido es que está muy bien protegido. Está puesto de tal manera que, como digo, 13 metros, se ha calculado 13 metros de profundidad. Se ha calculado que los hermanos Abd el-Rasul debieron descubrir la tumba entre 8 y 10 años antes de que se dieran cuenta Maspero, y que debieron estar años bajando. ¿Por qué? Ellos tenían que seguir con su vida.
No podía enterarse todo el mundo, tenían que ir por la noche, tenían que ocultar lo que estaban sacando. ¿Han visto la película esa de La Gran Evasión? Cuando están haciendo el túnel para irse, salen con los pantalones. Algo así. Porque claro, ¿cómo si no se dan cuenta? ¿Cómo se nos dan cuenta? Ellos tenían su vida normal. Eran 2 hermanos, 2 sobrinos y un amigo. Eran un núcleo muy cercano. 13 metros de profundidad. Claro, ellos no eran idiotas. Decían, yo sigo quitando arena y sigue habiendo un pozo que baja, el pozo terminará en algún momento. Es cuestión de paciencia y seguir con el pozo para abajo, porque el pozo está excavado y yo estoy quitando arena y piedras y el pozo sigue bajando, luego alguien ha hecho ese pozo. Entonces, yo pienso que se les protege, se les mueve y se les protege, pero no es un lugar de ocultación, no es el mejor lugar de ocultación que uno se puede imaginar. La idea de la ocultación, del escondite, la cachette, que Acuña más pegó, tiene que ver con el hecho de que A, la arqueología no lo había visto, B, estaba intacto, entonces él debió pensar, bueno, pues efectivamente fue un lugar magnífico. Claro, los lugareños no lo conocían hasta hace muy poco y a él le pareció una idea. Le pareció una idea apropiada y todavía hay esto que estoy proponiendo aquí, que lo propongo cada vez que hablo de esta historia, de que esto no era una cachette, bueno, todavía hay quien está tan arraigada la idea de no, pero un escondite, los pusieron ahí porque era un escondite. Claro, desde que nosotros empezamos a trabajar, cada año hemos ido añadiendo más y más peso al argumento, no era un escondite, aquí pasaban muchas cosas, estaban pasando demasiadas cosas como para pensar que esto no lo conocía nadie, está en el centro, hay camino, hay graffiti, hay no sé, hay un hay restos de ofrendas. ¿Cómo pensar que era un escondite? Ahora bien, también la otra parte también, vale, pero estaban muy protegidos. Allí había 13 metros de profundidad, que no es algo que uno pueda en un fin de semana decir, me voy a explorar vámonos de tumbas, ¿no? Una cosa así con un amigo. Esa sería mi respuesta, Maite. ¿Una más? Bueno, pues muchísimas gracias por su asistencia y muchas gracias al profesor Pérez Acino. Muchas gracias.